Bueno, yo creo que ya hemos dado más que tiempo suficiente para aquellos que se retrasan. Los que hemos sido puntuales no tenemos que pagar esa pérdida de tiempo. Bueno, he estado amenizando un poquito la espera de los que estabais ahí. Me presento, soy Ricardo Barrasa, soy el director de privacidad de Entasis. Algunos de vosotros ya me conocéis porque sois clientes nuestros de Entasis. Y bueno, vamos a ver cómo afrontamos esta nueva vuelta a la, yo no sé si llamarle nueva normalidad, como dice el presidente. Bueno, a la normalidad que nos toque, que es siempre la normalidad, ¿vale? La verdad que estamos en un momento crítico para nuestras empresas, para nuestra sociedad, y la verdad que esta pandemia global nos ha traído dos crisis nuevas, ¿vale? Por un lado, nos ha hecho conscientes de una, ¿vale? Y que ya estaba ahí latente, que era la crisis medioambiental, que todavía estamos a tiempo, y haciendo un símil con esto de la pandemia, estamos en enero del 2020 con respecto a la crisis medioambiental que se nos viene encima. Y después han surgido dos. Por un lado, la crisis de fabricación. Hemos visto que hemos deslocalizado muchas de nuestras empresas y hemos tenido problemas para hacer unas simples mascarillas, y no hemos sido el único país, con lo cual hay una crisis de fabricación. Hay que plantearse dónde, qué, cómo y quién fabrica determinados elementos. El 90%, por ejemplo, por hablar de un tercero, el 90% de los antibióticos norteamericanos se hacen en China. Están vendidos. No sé en España, pero no creo que sea muy diferente, pero lo hemos visto con las mascarillas. Y después tenemos una crisis tecnológica, ¿vale?, que va asociada con el tema de la privacidad y el control social, ¿vale? Esto lo estamos viendo con un debate que está pasando ahora en estos días, y es con las apps que quieren monitorizar nuestros movimientos, nuestro estado de salud. Se vieron que tanto en China como en Corea del Sur eran muy efectivas, ¿vale? Pero ahora ya estamos en la segunda derivada. Nos van a querer controlar constantemente para todo lo que queremos hacer. Es un tema importante, ¿vale? Vamos a hablar de ese tipo, de esa crisis que, esas que tenemos ahora mismo, tanto de privacidad como de control social. Aquí vamos a hablar de esas apps, hoy no vamos a hablar porque no somos propietarios de esas apps, son en el mejor de los casos, o debieran de ser, nuestros organismos oficiales, pero vamos a hablar de cosas que sí nos vienen más de cerca, ¿vale? Y es el tema de saber si nuestro compañero o acompañante es una amenaza para nuestra salud, y el tema de las cámaras termográficas que verifican nuestra temperatura, ¿vale? Voy a arrancar la presentación para que sea un poquito, pues bueno, yo creo que más interesante. Bueno, ya estáis ahí viendo la presentación, pues la hemos titulado Volver a la actividad con garantías y hacia esa responsabilidad proactiva, y siempre hago mucho hincapié, sobre todo en mis cursos, proactividad de la privacidad. Bueno, una breve presentación de nuestra empresa. Pues Entasis es una empresa de consultoría tecnológica, integración de sistemas y desarrollo de aplicaciones con una decidida orientación al servicio y a la consecución de objetivos. Llevamos ya más de 15 años trabajando, estamos en Tres Cantos, y la verdad que estamos mirando siempre hacia las nuevas tecnologías, y ya hablamos de técnicas de analítica aumentada, de edge computing, machine learning, blockchain, ¿vale? Estamos también, como no, con el tema de ética digital y privacidad, ¿vale? Tenemos ahí una lista de nuestros clientes, de los productos que también somos partner. La verdad que, pues bueno, y en estos días nos tenemos que reinventar. Pues bueno, están cambiando las profesiones, están cambiando, estamos hablando de crisis. El que haya visto hoy las noticias, el varapalo que hay para nuestra empresa automovilística, en fin, nos tenemos que mover y nosotros vamos por delante. Y todos vosotros que estáis escuchando, os animo para hacerlo. Ahí tenéis nuestra web si queréis saber más de nosotros, o si no, al final os doy mi correo y teléfono y os podéis dirigir a nosotros para que os podamos ayudar a cumplir vuestros objetivos en vuestras empresas. Bueno, el entorno legal, ¿vale?
Eh, Estamos hablando en realidad de la palabra del cumplimiento legal y lo que estamos hablando es del compliance, ¿vale? Estaréis escuchando ahora últimamente mucho esta palabra, que es el compliance, pero bueno, el compliance son aquellas normas que las tenemos que cumplir, que son normas ineludibles, pero después también hay otra distinción un poco más sencilla, teoría, que en realidad a veces nos generamos también nuestros compromisos, ¿vale? El tema este de la privacidad es un compliance, hay que cumplirlo, aunque parece que también estamos ahora que tenemos otros compromisos más, vamos a llamarlos semivoluntarios, que se asumen por la empresa, como puede ser pues unas certificaciones ISO de tal tipo para competir mejor en el mercado, u otras que son todavía más voluntarios, que a lo mejor tienen que ver con compromisos que tú adquieras con tu plantilla. ¿Vale? Aquí vamos a hablar del entorno legal, vamos a hablar del compliance. ¿Vale? Y ahora iba a empezar esto con una pregunta y es, ¿cuál es el mejor momento para plantar un árbol? ¿Ya lo sabéis? Pues te diría que es hace 20, 25 años. ¿Mm? ¿Y el segundo mejor momento? Cierto, ahora. ¿Vale? Si no hiciste el compliance del reglamento hace un par de años, pues ahora sigue siendo un buen momento. ¿Vale? Entonces, yo, como a todos nos gusta exigir nuestros derechos, también a nosotros nos tenemos que autoexigir cumplir lo de los demás. Bueno, empecemos con el entorno legal, el derecho fundamental. ¿Vale? La Constitución española, en el artículo 18, nos dice que tenemos derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y allí nos comentaban en el año 78, que si os acordáis no había mucha informática, ya decía que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. ¿Vale? Esto la verdad que está perfecto. Nuestros padres de la Constitución hicieron un buen trabajo sin duda. Pero aquí yo lo que quería comentar es que este derecho a la protección de datos no es un derecho absoluto. ¿Vale? No es un derecho absoluto. ¿Esto qué significa? Que tenemos que tener un cierto equilibrio con otros derechos fundamentales, de acuerdo con un principio de proporcionalidad. Y después también es un principio que es el de transparencia. Tenemos que dejar siempre claro qué se van a hacer con nuestros datos. Entonces, veremos que es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto. Y esto es importante, ¿vale? Porque ahora vamos a ver cuáles son esos matices. Ya si nos centramos en el Reglamento General de Protección de Datos, que entró ya hace un par de años, de hecho, ¿os acordáis del famoso 25 de mayo del 2018? Hoy estamos a 28 de mayo, ya hace 2 años y algunos días, ¿vale? Que tenemos esto en vigencia. Yo creo que sí se ha notado mucho todavía, pero siempre hay mucho recorrido y siempre hay gente que está pendiente de hacer las cosas. Bueno, hablando de este tema que nos aplica de lo que ha venido con él o la COVID-19, ya en el reglamento, en el artículo 4, en el apartado 15, dice que la fiebre o febrícula es un dato personal. Esto, la verdad, puede sorprender, pero ya lo ponía allí. Dice, los datos relativos a la salud, ¿vale? Ya tanto sea física como mental, de una persona física determina su estado de salud, con lo cual es un dato personal, pero un dato personal sensible. Ojo, no es conocer nuestra dirección postal, es algo mucho más allá. En el considerando 4, pensar que esta ley, 2/3 partes de esta ley son considerandos. ¿Vale? Considerandos es como una especie de figura que da en torno a toda esa ley, ¿vale? Que te ponen antecedentes. En el considerando 4 habla del tratamiento debe estar concebido para servir a la humanidad. Y allí lo que indicaba es esto. Dices, debe estar concebido para servir a la humanidad. El derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación a su función, en la sociedad
y a mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad que ya lo estábamos indicando. En el artículo 9, 2i y en los considerandos 53 y 54, ya la verdad que lo veían, ¿vale? Parece que lo veían venir. Pensar que se redactó en el 2014-2015, se aprobó en el 16 y fue de obligado cumplimiento en el 18. Dice, el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a las amenazas transfronterizas graves para la salud. Está pintada la situación que tenemos ahora mismo, ¿vale? Y después indicaba, dice, las categorías especiales de datos personales que merecen mayor protección únicamente deben tratarse con fines relacionados con la salud cuando sea necesario lograr para dichos fines en beneficio de las personas físicas y de la sociedad en su conjunto, ¿vale? En particular en el contexto de la gestión de servicios y sistemas sanitarios o de protección social. Y después apostillaba más. Dice, y el tratamiento de categorías especiales de datos personales, como son estos, por ejemplo, el tema de la fiebre, ya lo veremos de algún otro más, se pueden tratar sin el consentimiento del interesado, ya que puede ser necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. ¿Vale? Fijaros cómo ya estamos hablando que estos datos se pueden recoger sin consentimiento por razones de interés público. Todo esto estaba escrito en el 2015. A mí llama la atención, ¿vale? Y después teníamos el considerando 39, en lo que dice que todo esto tiene que garantizar, ¿vale?, que se limite a su mínimo y estricto plazo de conservación, ¿vale? Y eso es todo donde nos tiene preocupados. Porque claro, los fines tienen que ser específicos para el tratamiento, ¿vale? Tienen que ser explícitos y legítimos, ¿vale? Y se tienen que informar en el momento de su recogida. Y los datos personales deben de ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines que sean tratados, ¿vale? Con lo cual, uno de los temas es el tema de la conservación. ¿Hasta cuánto se van a conservar estos datos? Ya lo iremos hablando. Y por último, la ley de autonomía del paciente, en la que nos indica que, bueno, que son datos que también obviamente se recogen dentro de lo que es la sanidad, ¿vale? Dentro de lo que es la información de documentación clínica, y ahí sí que te dice que tiene que informar a las personas que se van a recoger esos datos, ¿vale? Pero lo que te dice es que ese tiene que ser consentimiento previo de los pacientes, y aquí os acordaréis todos de ese consentimiento informado que nos ponen los médicos cuando vamos a hacer algún tema sanitario que tenga riesgo, y además de ese documento ya te ponen uno mucho más largo de privacidad de datos. Ya, digamos, hemos dado un poquito también este entorno que tenemos. Veo que estáis chateando por ahí, se me ha olvidado comentarlo. Las preguntas las contestaré al final, echaré un vistazo al chat. Hay un chat específico de preguntas y respuestas que es lo más adecuado, ¿vale? Bueno, estamos ya pues las nuevas realidades, los nuevos retos. Y bueno, aquí he puesto una frase de Mahatma Gandhi, que si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. La verdad que el mundo lo vemos con nuestros propios ojos. Si tú cambias, cambias la forma de ver el mundo. Gandhi, la verdad que no siempre fue una buena persona. La verdad que es interesante leer su biografía, y esa persona que conocemos solo fueron los últimos años de su vida, pero tuvo otros que en realidad fue cómo llegó todo su ser a cambiar y decir este tipo de frases. Pues continuamos. Gestión de los datos de salud en la empresa. Lo he planteado la presentación, esta parte, como una serie de cuestiones que yo creo que nos van a ayudar para un mejor entendimiento y a lo mejor responde a muchas de vuestras dudas, ¿vale? La verdad que esto no cambia, ¿vale? Si es un tema que tiene muchas visiones y depende de muchas variables, ¿vale? Y es pues bueno, aprendámonos la frase esta de depende, que, pues bueno, que la situación no son en todas las empresas iguales.
¿vale? Dice, ¿la empresa puede conocer si un trabajador está infectado o no de coronavirus? Pues aquí nos aplica otra ley, ¿vale? Aquí la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Entonces, bajo esa ley, los empleadores podrán tratar, y de acuerdo a dicha normativa y con las garantías que se establecen, los datos de personal necesarios para garantizar su salud y adoptar las medidas necesarias por las autoridades competentes, que lo que incluye igualmente es asegurar el derecho a la protección de salud del resto de personal, ¿vale? Aquí estamos hablando de la salud del posible infectado y de los restos y el resto de los empleados, ¿vale? ¿Con qué fin? Pues obviamente evitar los contagios dentro del seno de la empresa, los centros de trabajo y propagar la enfermedad al conjunto de la población, ¿vale? Entonces, en la empresa podrá conocer si un trabajador está infectado o no. Podrá conocer, ¿eh? Para diseñar a través de su servicio de prevención, no olvidemos esto, a través del servicio de prevención, los planes de contingencia necesarios. Yo estoy teniendo voy a tener el lunes una reunión de trabajo ya en presencial y la verdad que me han pedido datos de mi salud, con evidencias de mi salud y además documento del servicio de prevención de la empresa indicando qué medidas se toman en mi empresa para este tipo de cosas, ¿vale? Esto va a ser algo básico en esta desescalada. El tema de las reuniones laborales lleva además que tú tienes que garantizar a la otra parte que estás haciendo bien las cosas. Hablar con vuestro servicio de prevención, ¿vale? Pero las preguntas deben delimitarse exclusivamente a indagar sobre la existencia de síntomas o si ha sido diagnosticada como contagiada o que está en cuarentena, ¿vale? Acordaros que hasta ahora lo único que sabíamos en las empresas era si era apto o no apto. Ahora tenemos que saber algo más, ¿vale? Pero las preguntas, ¿vale? Deben delimitarse solamente saber si tiene síntomas, si está diagnosticado como contagiado o sujeto a cuarentena por las circunstancias que sean, ¿vale? Principio de minimización de datos, ¿vale? No tiene sentido que pongamos un cuestionario de salud a todos nuestros empleados con preguntas que vayan mucho más allá de esto, ¿vale? ¿Se pueden transmitir esta información al personal de la empresa? Fijaros que antes hemos dicho que tenemos que salvaguardar la salud del resto de empleados. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Pues esta información entonces tenemos que indicarlos al resto de empleados. ¿Pero cómo? Sin identificar a la persona afectada para mantener su privacidad, ¿vale? ¿Esto se lo tenemos que transmitir a las autoridades competentes o las sanitarias? Por supuesto, ¿vale? Es de obligado cumplimiento indicar cuando una persona está contaminada. Pero obviamente será un caso excepcional cuando en la empresa detectemos estos. Lo lógico es que sean los centros de salud, los hospitales, los que determinen que un trabajador tiene COVID. En la empresa será muy difícil, ¿vale? No voy a decir imposible. Entonces, esta información debe proporcionarse respetando los principios de finalidad y proporcional y siempre dentro de lo establecido por las leyes, las autoridades competentes, las sanitarias, ¿vale? Con lo cual, tenemos que contar esto al resto de los trabajadores, pero sin identificar quién es la persona afectada. Esto es muy, muy difícil, ¿vale? Dependiendo del ámbito de la empresa, si falta un trabajador y después te dicen que ha habido un caso de coronavirus, lo hilas muy rápido. Ojo con esto. Es bastante complicado cumplir con informar al resto de trabajadores con seguir que la persona afectada mantenga su privacidad. Es bastante complejo. ¿Se puede preguntar si se tienen síntomas o ha estado en algún lugar de riesgo? Pues ya lo hemos estado comentando, ¿vale? Los trabajadores tienen una obligación legal de proteger la salud de las personas trabajadoras y de mantener su lugar de trabajo libre de riesgos sanitarios, ¿vale? Entonces, si tú te desplazas a un lugar de riesgo, ¿vale? Ahora sea un poco más complicado, pero cuando estemos en la desescalada o haya rebrotes, ¿vale?
tú tienes que pedir esa información a los empleados o a los visitantes externos, sin necesidad de pedir su consentimiento explícito, ¿vale? Aquí la información a solicitar debe responder siempre al principio de proporcionalidad y limitarse exclusivamente a preguntar por visitas a países de alta prevalencia del virus o zonas, comarcas, autonomías, ¿vale? Y dentro del marco lo que es la incubación de la enfermedad. Estamos hablando de las últimas 2 semanas, ¿vale? Entonces, ¿se puede preguntar esto? También se puede preguntar. ¿Se pueden tratar los datos de salud de las personas trabajadoras relacionados con el coronavirus? La normativa de protección de datos no debería utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que se adopten las autoridades, ¿vale? En lucha contra la pandemia, ¿vale? Entonces, eh, la privacidad no puede ser una traba para estas cosas. Sí es cierto que tenemos que tener cuidado con la privacidad, pero será más importante salvaguardar los intereses vitales de las personas físicas, el interés público esencial en el ámbito de la salud y la realización de diagnósticos médicos, ¿vale? Entonces, en el tratamiento de estos datos de salud no es necesario contar con el consentimiento explícito del afectado. Y por último, un trabajador afectado por COVID-19 o en cuarentena preventiva tiene obligación de informar a su empleador de esta circunstancia. Creo que ya lo hemos comentado, pero bueno, era otra de las cosas que yo creo que era importante responder, y es que tras haber tenido un contacto con un caso de coronavirus, pudieran estar afectados por la enfermedad o por la aplicación de los protocolos que hemos estado hablando de cuarentena o aquellos otros que pongan las autoridades sanitarias, ¿vale? Pues esto el empleado, perdón, deberá informar a su empleador y al servicio de prevención de esta circunstancia, ¿vale? Una persona que esté en situación de baja por enfermedad no tiene obligación de informar sobre la razón de la baja en la empresa. Sin embargo, en este caso, sí, ¿vale? Igual que antes tú decías o informas a tu empresa, estás de baja y no estás apto para el trabajo, ahora mismo tienes que decir que estás de baja, ya sea porque tienes la enfermedad, porque estás en cuarentena o cualquier otra circunstancia. Con lo cual, esto funciona y nos va a funcionar todos bien como sociedad en la medida que vayamos informando a nuestros empleadores, a nuestros servicios de prevención y esto a su vez, bueno, si hiciera falta, a las autoridades. ¿Qué hay otra cosa que tenemos? O sea, hemos tratado los datos que hemos pasado a tener en las empresas, que hemos pasado a tener datos sobre la salud, antes no los teníamos, ¿vale? Teníamos el acto no acto y para de contar, ahora podemos tener datos sobre la salud obligados por ley. Y hay otra cosa que se está poniendo muy de moda y también hay mucho debate, y es el tema de las cámaras termográficas. Aquí os he puesto unos ejemplos de cámaras termográficas, ¿vale? Que aparentemente pues son una cámara normal y corriente que se puede poner en el techo, cámaras un poco más específicas, cámaras portátiles y después esas gafas que creo que era la policía de un país del este ya estaba utilizando y ya la estaba llevando. Este es un tema nuevo que yo creo que es interesante que también conozcamos cómo funciona. ¿Por qué es tan importante tener estas cámaras termográficas o por qué se han puesto de moda? En uno de los informes de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? El que realizó a finales de febrero y tras un estudio de unos 56.000 casos en China, indicó que el signo más frecuente de los pacientes era la fiebre, casi un 88%, ¿vale? Otros eran tos seca, como lo tenían cerca del 70%, y la fatiga cerca del 40%. Yo me acuerdo que en aquellas fechas lo tradujimos todos como esto es como una gripe. Error, sin duda. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque estas cámaras, que son, pues bueno, la verdad que ya son unas herramientas que ya son muy fiables porque se utilizan desde hace muchos años en el mundo industrial para conocer las temperaturas de componentes, etcétera, etcétera, pues
Es un dispositivo que nos permite conocer la temperatura de una persona al instante, ¿vale? Además, es un método eficaz y práctico y flexible para identificar posibles positivos de COVID-19. ¿Vale? ¿Y esto cómo se pueden implementar? Pues se pueden asociar a datos personales mediante reconocimiento facial. Algunas de estas cámaras incluso tienen reconocimiento facial o asociado a un lector de tarjeta, cualquier otro tema que tengamos asociado a identificar personas de control de presencia o independizarlos de los datos personales. El dato de la fiebre es un dato muy efímero. Ahora mismo puedes tener una temperatura de 37 grados y dentro de unos minutos de 37,5. También te puedes tomar un medicamento para que te baje la temperatura y ya tienes menos. En fin, esto lo que sí sabemos es que todos los positivos de COVID no tienen fiebre, ni todas las personas que tienen fiebre pues son positivas de tener el COVID. Con lo cual, esto como control para el COVID nos puede dar una cierta tranquilidad, pero quizás sea una falsa tranquilidad, ¿vale? Pero si decidimos poner esto en nuestra empresa, en nuestra tienda, pensar que tenemos que hablar de los principios con los que tenemos que hacerlo, ¿vale? Aquí estaremos hablando del principio de licitud, lealtad y transparencia. ¿Habéis visto este letrero en algún lado? No, no lo habéis visto. Y menos este letrero que me lo ha hecho un amigo especialmente, ¿vale? Donde tendría que salir ya cuando vas a entrar a un sitio de zona termovigilada, tendría que ya ponerte este tipo de letreros. Ahí está esto es un regalo, ¿vale? Entonces, los datos personales ya sabemos que no pueden ser recogidos de forma fraudulenta, desleal o ilícita, con lo cual tú tienes que ser consciente de que te van a tomar la temperatura. Te estás acercando a un sitio donde te van a tomar la temperatura y no te van a preguntar, te la van a tomar, ¿vale? ¿Hemos dicho que sea lícito esto? Hemos estado hablando del interés vital, del interés público y yo también añadiría el interés legítimo. El interés legítimo de esa empresa a que no entre alguien con fiebre por por el posible positivo y después lo que tenemos que hacer es que se informe de su tratamiento, ¿vale? Entonces, este letrero es esencial. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Para qué fin? ¿Cuál es su destinatario? ¿Cuánto tiempo voy a guardar esta información? ¿Vale? Ahora muchos me diréis, si yo tomo la temperatura y nada más, no sé quién es, pero con solo tomar la temperatura, el resto de personas que están por allí próximos y tú le dices a esa persona que no puede entrar porque tiene temperatura elevada y podemos estar hablando de un cliente en una tienda, pues lo identificas. Y si es un empleado delante de sus compañeros, mucho más, ¿vale? Ojo que el no guardar esta información también conlleva problemas, ¿vale? Con solo tener la cámara es un tema que nos puede generar problemas, con lo cual es un tema que yo hablaría de estudiarlo tranquilamente cada caso. ¿Cuál es el entorno de control, de seguridad de esa empresa? Limitación de finalidad, hemos hablado. Los fines para los que se recogen deben de ser determinados, explícitos y legítimos. ¿Aquí qué estamos hablando? Sobre todo aquí lo más importante es que después no se puedan compartir con terceros, ¿vale? O utilizarlos para otros fines. Entonces, por eso lo más importante es, como vemos en el principio siguiente, es, por otro lado, minimizar los datos, es decir, que tienen que ser adecuados, pertinentes y limitados a los fines para los que se recogen. Si identificásemos a las personas, será lógico pseudonimizar para saber que, si yo quiero saber tener en mi histórico de los empleados qué temperaturas han tenido, pues tendré que pseudonimizarlos para no identificar a nadie y poder hacer a lo mejor alguna estadística. Y por otro lado, ¿qué fines? Este fin es para permitir la entrada, para no permitir la entrada o para alguna otra cosa más, ¿vale? Todo esto estamos hablando de datos de salud y hay que ser muy, muy estricto, tanto en su cumplimiento como en la información, ¿vale? Los datos tienen que ser exactos.
Esto también es otra discusión. La calidad de la medición, ¿vale? Estos aparatos, pues como todo, hay distintas calidades y también sucede que una medición o cambiar de medición a los pocos segundos puede cambiar, ¿vale? Puede afectar. Esto lo hace un rayo láser y puede afectar, ¿vale? Con lo cual, el principio de exactitud es otro tema. Tendremos que tener una cámara que nos garantice una determinada calidad. Y ya, como hemos hablado antes, el tema de la limitación de plazos. La temperatura, la fiebre, más allá de unos minutos yo diría que la podríamos borrar, pero si queremos hacer estadísticas y demás, pues anonimizarla y la podemos guardar. En el momento de anonimizarla ya hemos dejado de que ese dato sea un dato personal. Y después el principio de integridad y confidencialidad, que tiene que ver más con las garantías de la securización de la información, pues hay que aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias y siempre basadas en un análisis de riesgo para evitar pues una exfiltración, un tratamiento no autorizado, en fin, porque ojo, esto es un dato personal de carácter sensible y si se filtra, pues bueno, hemos visto imágenes de gente que ponían mensajes a sus vecinos porque tenían un alto riesgo de tener COVID por su actividad profesional. Y esto lo hemos visto. Estas serían las circunstancias que tenemos ahora mismo en estos dos temas que nos hemos focalizado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían los nuevos pasos a realizar? Pues por un lado, generar nuevos procedimientos de gestión con la nueva información asociada a empleados, clientes y proveedores o incluso visitas, ¿vale? Con lo cual tenemos unos nuevos procedimientos que hay que tenerlos documentados. Acordaros que la agencia, no hay que hacer nada delante de la agencia, hay que tener documentación por si viene la agencia a demostrar que ha sido proactivo en este tema. Con lo cual, conviene generar unos nuevos procedimientos o modificar los vigentes. Toda empresa tiene que tener unos registros de las actividades de tratamiento con datos personales, pues algunas de esas actividades personales pues han podido modificar o han creado nuevas, con lo cual tendremos que actualizarlas en nuestras empresas estos registros, ¿vale? Estas actividades de tratamiento. Acordaros, ya no se dan de alta ficheros, ¿vale? Y esto me recuerda una discusión el otro día con un colega y sobre este tema del dato de la fiebre. Es que nos hemos focalizado mucho en el dato de la fiebre. Hay que focalizarse en el tratamiento de prevenir el riesgo de COVID en los empleados, ¿vale? Entonces, hablemos del tratamiento para impedir que nuestros empleados se infecten y no hablemos del dato, ¿vale? Con el reglamento cambió de hablar de datos sensibles, sino ahora con tratamientos sensibles. Y por eso hacemos un análisis de riesgos. Y hablando de análisis de riesgos, pues habrá que ver qué impacto tiene una evaluación de impacto en la privacidad, ¿vale? Y implementar las medidas las cibermedidas necesarias para minimizar riesgos, que a veces no son solo tecnológicas, a veces son también organizativas. Y por último, pues dependiendo del tamaño de la empresa o qué se vaya a hacer, pues valorar la necesidad de tener un delegado de protección de datos externo. Un delegado de protección de datos externo es aquella persona que te asesora en estos temas y tú lo tienes, digamos, como el que tiene contratado tu asesor fiscal o asesor contable. Es otro asesor más dentro de la empresa, que esto, el delegado de protección de datos, hay que darlo de alta en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos porque cuando hay cualquier incidente y se dirige un cliente empleado nuestro a la agencia, primero se va a dirigir al delegado de protección de datos, donde obviamente pues intentará ver cuál es el problema, ¿vale? Y solucionarlo antes de que entre la agencia. Que entrase la agencia sería una mala solución, sin duda. Pues bueno, ya indicaros que en Entasis pues estamos acometiendo este tipo de proyectos, ¿vale? Y asegurando a nuestros clientes el cumplimiento de la legalidad, ¿vale? Ya damos el servicio este de adecuación, de revisar los nuevos tratamientos, de qué guardar, cómo guardar. También damos este servicio de delegado de protección externa.
Estamos aquí para ayudaros en lo que necesitáis en esta línea de actuación. Pues muchas gracias. Este es mi contacto y voy a ver si soy capaz de ver las preguntas que nos habéis hecho. Para eso voy a dejar un instante de compartir esta pantalla. Bueno, aquí tenemos preguntas y respuestas. No hay ninguna en el chat. En el chat específico de preguntas y respuestas, y vamos a ver si en el chat hay... Bueno, una duda, ¿se aplica también a menores de edad o se tratan de forma diferente? Vale. Verónica, el tema de los menores son menores para esta ley, para el tema de la protección de datos, son menores o son mayores de edad a partir de los 14 años. ¿Vale? Entonces le aplica esta ley a mayores de 14 años. A los menores de 14 años pues debieran ya de firmar sus padres. ¿Vale? Pero lo que hemos dicho, que en estos temas de salud la privacidad no es un derecho absoluto, es un derecho que tiene que equilibrarse con la necesidad de resolver estos problemas de la pandemia, de la salud, tanto tuya como la de los que nos rodean. No tengo ninguna pregunta más. ¿Alguien se anima? Tenemos el chat de preguntas. Bueno, el mensaje que quería compartir con vosotros es un tema que nos estamos enfrentando a muchas cosas nuevas, ¿vale? Nos hemos tenido que ir a casa a trabajar, a teletrabajar. Algunos de nosotros ya estábamos acostumbrados, pero no al 100%. Hacer este tipo de reuniones en lugar de pues mira, ahora mismo estaríamos allí en Colmenar, en Sayacobi, y después estaríamos tomando un cafetito, ¿vale? Yo la verdad que lo tengo aquí y espero que vosotros en vuestra casa también. Nos ha hecho cambiar. Estas son técnicas que yo creo que ha evolucionado mucho el país en cuanto a estas medidas de digitalización y hemos avanzado rápidamente, pero también nos han traído unas complejidades, ¿vale? Estamos viendo en el mundo de la hostelería, en el mundo todo aquello que tenga relaciones, pues tenemos que tener unas medidas muy estrictas de sanidad. Y en el mundo de la empresa a todos pues nos ha tocado ser también como esos policías de balcón, y es que tenemos que controlar a nuestros empleados, pero por el bien del resto de los empleados, ¿vale? Yo creo que eso es importante. Estoy viendo, a ver. En este contexto, casi todas las empresas, nos pregunta una persona, ¿tendrán mayores exigencias en cuanto al reglamento? Pues están tratando datos de salud. Así es cierto. Cuando tú trates esos datos de salud, tendrás que ver cómo tratarlos. No estamos acostumbrados, no está en nuestro ADN como empresarios, dice, oye, esto tratar datos de salud, porque hasta ahora lo único que teníamos era si una persona era apto o no era apto. Otra cosa es que tomando un café tu empleado te diga, pues sí, pues he tenido problemas de esto, de lo otro, pero bueno, era tomando un café y tú no lo registrabas, ¿vale? Ahora tienes que registrarlo. Se supone que informar a las autoridades será difícil porque no creo que la empresa sea el que detecte este caso, pero tú tienes que tenerlo e informar al resto de los compañeros de que existe esto. ¿Para qué? Pues si han tenido mucho trato porque han estado en un proyecto codo con codo, dice, oyes, probablemente tú estés infectado y tendrás que ir a cuarentena, tendrías que ir a tu doctor, tienes que hacerte un análisis, lo que corresponda. Con lo cual, este es un dato que lo que hace es, y ya lo dijimos en su día, el tema de la privacidad es un proceso vivo. Y lo hemos visto, yo lo asimilaba en mis cursos con la prevención de riesgos laborales. Esto les ha dado de lleno entero. Han tenido que hacer horas extras para hacer planes en todas las empresas, porque la desescalada ya está empezando, ¿vale? Dependiendo de la comunidad, pues ya es empezando. Y entonces se tienen que tomar unos protocolos muy estrictos, unos protocolos que hay que documentarlos, implementarlos y informar
a todos los empleados y vigilar su cumplimiento. La privacidad es otro proceso similar. Me preguntan, dice, oye, es que cuando hay una persona que tiene COVID, ¿tienes que recogerlo, registrarlo en su ficha de empleado? Quizás a lo mejor su ficha de empleado no es el sitio, ¿vale? Sí hay que conocer, ¿vale? Porque vamos a ver, detrás de esto, y lo estamos viendo ya en la tele, está habiendo demandas penales, ¿vale? Pudiera haberlas, con lo cual yo tengo que saber que tal día me documentaron, me informaron de esta situación, qué momento, fecha y hora comuniqué al entorno más cercano, comuniqué al resto de la compañía, todo eso. ¿Por qué? Esto al final es compliance. Y el compliance significa cumplir la ley, pero también tener todos los elementos para demostrarlos que lo has cumplido, ¿vale? Entonces, yo diría que hay que registrarlo, que hay que tener un registro, hay que tener un documento fehaciente de que tú, tal fecha ahora, recibiste esta comunicación y esta otra fecha ahora comentaste a tus empleados, al equipo de trabajo, al departamento y qué le comentaste, ¿vale? Y ojito, que no hay que identificar a la persona afectada. Y esto es complicado, ¿vale? Porque sería fácil identificarlo. Es complicado. Bueno, llevamos ya casi 3 cuartos de hora. La verdad que ha sido un placer estar con vosotros, hablar de una de mis pasiones, que son estas de los datos, de la privacidad. ¿Vale? Animaros y si tenéis cualquier otra duda, nos llaméis o nos mandéis a mi correo. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Ahí tenéis nuestra dirección, ¿vale? Nuestra página web, nuestra dirección física y ahí tenéis mi correo, mi email, donde si tenéis dudas, necesitáis ayuda en estos y otros temas relacionados con la privacidad, con la ciberseguridad, con la auditoría TI, con el desarrollo de sistemas, con consultorías. En fin, tenemos una empresa que lo podéis ver en nuestra web bastante amplia en cuanto a las posibilidades que os podemos dar. Y yo creo que, pues nada más, ha sido un placer y me gustará veros otro día en Aseyacobi tomando un café y unas pastas. Pues por mí nada más, muchas gracias a todos por estar ahí y chao.